Hola, buenas tardes. Muchas gracias por sumarse a este evento del ciclo de Data de Praxia. En breve comenzaremos con la charla. Bueno, buenas tardes, buenos días a todos. Es un placer compartir este tiempo. em, ¿Se me escucha bien? Por lo menos Matías, ¿vos me escuchás? Hola, hola. Hola. Hola, Matías. Ahí está. Juan, te vemos un poquito tildado, sí. A ver, ¿te podés desmutear? Estoy desmuteado. Estamos Perfecto. teniendo problemas técnicos. ¿Se me escucha ahora? Sí, sí, ahí te Hola, ¿cómo escuchamos. va? Bien, bueno. eh, eh, Estaba agradeciéndoles, aunque no me escuchaban, estaba agradeciéndoles su tiempo y que nos estuvieran acompañando. Y hoy vamos a tener una charla particular en donde vamos a mezclar dos temas de los que son los más actuales. ¿Soy yo? Más es eh, eh, egresado de nuestra querida universidad.
Juan, te notamos un poquito cortado, pero bueno, en breves volverás. Mati, si vos querés empezar. Sí, obvio. Tenía miedo de que fuera mi wifi, pero a mí me escuchan bien, ¿no? Sí, perfecto. Ay, bueno, no estoy muy seguro si Juan pudo terminar la presentación o no, pero a mí me parece que no quedó muy claro, ¿no? Presentate vos. Bueno, ya que estamos, me presento yo, no pasa nada. Antes que nada, quisiera estar súper seguro de que están viendo mi pantalla. ¿La ven, no? ¿Algún feedback? Sí, perfecto. Perfecto, buenísimo. Para quienes estén en la audiencia, mientras me presento y tal, puse un código QR y también un link así pequeño, abreviado, para descargar las slides, que siempre está bueno. Puse bastante material y puse bastantes hipervínculos, enlaces, qué sé yo, con links a noticias, a papers, a páginas web, recursos, muchas cosas. Bueno, me presento. Me presento, sí. Yo soy Matías, el de la foto. Soy doctor en física, soy argentino, tomo mate, mucho mate. Hace muchos años, hace 7 años que me fui a hacer un doctorado en España en un tema que es bastante pertinente tecnológicamente ahora, que se llama tecnologías cuánticas. Y cuando terminé el doctorado, fundé un grupo de investigación, que ese grupo de investigación se llama el Quantum Machine Learning Group. Lo decimos en inglés, pero en España se habla castellano, ¿no? En Barcelona, en el Centro de Visión por Computador. Y bueno, hace ya un tiempo que empecé con una iniciativa para traer las tecnologías cuánticas a Sudamérica. Ahora mismo estoy en La Plata. Y en colaboración con Practia, estamos dando inicio a este ciclo de charlas. La primera de ellas es una introducción a contar a un público más general, no tanto de nicho. No hay que ser doctor en física para entender esta charla, ni licenciado. De qué se trata la computación cuántica y por qué es importante. No es mi idea convencerlos de nada, simplemente contarles lo que yo veo, lo que entiendo un poquito y intentar, bueno, comunicar. Ese vendría a ser el fin de mi presentación. Creo que no hay nada más para acotar. Juan o alguien, si tiene ganas de decir algo, hable ahora o calle por los próximos 50 minutos, quizás. Cuando me digan, vamos para adelante. Y si no, voy para adelante en 30 segundos. Bueno. La computación cuántica es una realidad. Esta foto de acá es real, no está generada por inteligencia artificial. La foto de la derecha tampoco. El de la izquierda es el CEO de Google, que se llama Sundar. Y el de la derecha es el encargado de la estrategia cuántica de IBM, que se llama Jay. Sundar y Jay están al lado de un esquema particular, un tipo particular de computadoras cuánticas, que son las computadoras cuánticas que funcionan con algo que se llama superconductores. Y estas máquinas existen. Existen hace rato y se puede acceder desde nuestras computadoras, gratis, hoy mismo. Después les voy a mostrar un código. Esta foto debería ser parte del sentido común de la sociedad y desde que volví a Argentina yo creo que no lo es. Estaría bueno que lo sea y un pequeño objetivo muy humilde de estas charlas es que empiece a hacerlo. La computación cuántica realmente redefine
qué cosas son posibles y qué cosas no son posibles. Uno en estos tiempos de IA y tal, piensa que busco en ChatGPT o en Grok, que es la de Elon Musk, la de Twitter, creo, y wow, puedo hacer de todo. Bueno, no. La inteligencia artificial no puede hacer de todo. La computación cuántica extiende ese límite y estos resultados son de este mes, de septiembre. Por ejemplo, tenemos resultados muy potentes de Google sobre cómo poder extender los límites de la IA generativa con computación cuántica. O, por ejemplo, del equipo de Quantinium, cuáles son las tareas fundamentales que puede hacer la computación cuántica para hacer primitivas de computación. Esto no es un ejercicio así, como uno diría, académico, sino que son casos de uso muy concretos, muy reales, que no son teóricos, sino que son experimentales. Se ejecutaron en estas computadoras que muestro en la foto. Y también en otras. El impacto de la computación cuántica, acompañado de otras tecnologías que denominamos tecnologías cuánticas, es transversal. Yo no sé cómo enfatizar esto, realmente no lo sé. Una imagen que se me ocurría es, pensemos en cómo la inteligencia artificial está afectando e impactando en cada uno de los sectores industriales y en cada una de las empresas que conocemos y también en cada uno de los rincones de la sociedad. Y ahora pensemos en cuáles son los fundamentos, qué es lo fundamental, cómo funciona la transmisión y el procesado de la información. Bueno, eso está regido en última instancia por la computación cuántica. Fíjense si el impacto de la IA es muy grande y todavía no podemos conmensurarlo, lo que va a hacer el impacto de la computación cuántica. El mensaje que quisiera transmitir ahora es que ya no hablamos de lo que va a ser, sino lo que viene siendo. Esto de acá es un reporte. Yo al final de cuentas soy un humilde físico teórico, divulgador científico y con muchos emprendimientos así del campo de tecnología, pero hay gente que dedica su vida a analizar estrategias y cuál es este impacto del que hablo. Pueden descargar en este link el reporte del Foro Económico Mundial sobre tecnologías cuánticas para líderes de empresas. Realmente es una tarea muy compleja que está muy por lejos de lo que yo puedo lograr, hacer un mapeo de todas las iniciativas, todas las empresas, todas las fundaciones, por ejemplo, los diferentes gobiernos que están desarrollando por A, por B o por C cosas en tecnologías cuánticas. Están todos los grandes tecnológicos, está Google, está IBM, está Microsoft, y después hay empresas nuevas que surgen enteramente por la computación cuántica. Por ejemplo, Quantinium, por ejemplo, PsiQuantum. Todo eso pueden buscarlo. Esta es una lista que está en Wikipedia, que no creo que esté actualizada, sobre diferentes empresas que hay dedicadas al campo. Esto inevitablemente está acompañado por diferentes esfuerzos que son del orden público. Por ejemplo, Estados Unidos hace algunos años invertía $1.000 millones por año para impulsar ecosistemas de tecnología cuántica. De nuevo, hacer este esquema de gráficos estos mapeos son muy difíciles de hacer y no creo que sean del todo precisos. Yo creo que es incluso más el dinero que se está invirtiendo públicamente. Entonces, esto es un estimativo que hizo Cureca, que es una iniciativa española,
de diferentes países. Acá falta algunos, por ejemplo, Chile, por ejemplo, Uruguay. Por ejemplo, el African Quantum Consortium, que, bueno, también estoy en contacto con ellos. Es muy difícil porque es un campo a nivel global que está realmente hirviendo, ebulliciendo, decimos. El orden de los esfuerzos son de más o menos 50.000, 55.000 millones. Esta B significa billones, pero en inglés sería 1.000 millones de dólares hoy. ¿Ok? Después de proyecciones no voy a hablar porque no me gusta hablar de lo que no sé, pero las proyecciones son buenas. Bien, entonces, ¿qué es esto de quantum? Yo creo que ayuda mucho que tengamos una idea de lo que no es, ¿ok? Y lo que no es algo abstracto, algo así etéreo, una idea y tal, sino que es algo bastante concreto. Es lo que rige cómo está hecha la materia, por ejemplo, el mate o la mesa desde donde estoy hablando. La física cuántica se pregunta de qué está hecho el mundo y nosotros nos vamos a preguntar qué vamos a hacer con eso. Y no es la primera vez que los físicos cuánticos nos preguntamos qué hacemos con ello. El transistor, que es el dispositivo tecnológico que permite, en última instancia, si les parece bien, que esta conversación y todas las otras estén ocurriendo a través de millones y millones de transistores que están coordinados por algoritmos, software y tal, funciona con los principios de la física cuántica. No existiría este aparato, toda la tecnología, toda la electrónica, si no pudiéramos hablar en el lenguaje quantum. Pero lo usamos todo el tiempo. Para ir a Práctica, por ejemplo, yo como soy de la ciudad de La Plata, tengo que buscar en Google Maps cómo es eso de ir a San Martín al 500 y pico, creo. Y para usar el Google Maps necesitamos GPS. Y los GPS triangulan diferentes posiciones utilizando, bueno, satélites. Y para medir esas distancias hay que ser muy preciso. Y para ser muy preciso, necesitamos contar con relojes atómicos. Bueno, detrás de eso está la física cuántica también. Entonces, no hablamos de ideas etéreas, abstractas, matemáticas, o no solamente hablamos de eso, sino que detrás hay tecnología muy concreta que vaya si impactó al mundo. Entonces, una imagen que sirve es la de pensar en la rueda, ¿ok? Como una primera revolución cuántica que viene de la mano de entender los fundamentos, de poder hacer cosas con ello, como el transistor, como el reloj atómico. Y eso a mí me gusta asociarlo con la rueda, ¿ok? Lo que estamos hablando ahora, esta es una foto, de nuevo, de la computadora cuántica, es del auto, ¿ok? Y esa revolución cuántica empezó hacia el año 90, con la propuesta de la computación cuántica. Y ahora estamos en eso, está ocurriendo. ¿Por qué es tan importante? ¿Por qué hablamos de revolución y no un hito histórico más o una curiosidad? Bueno, resulta que si queremos entender un sistema cuántico como puede ser una molécula, necesitamos describir cada una de sus partes. Pero para describir cada una de sus partes, de acuerdo a la física cuántica, necesitamos una cantidad de información. Si queremos usar las herramientas que tenemos ahora, por ejemplo, nuestras computadoras, que es abismal. Para que se hagan una idea, una aspirina tiene unos 84 electrones, más o menos. Si quisiéramos entender en última instancia
cómo es la dinámica, los mecanismos de las aspirinas, necesitamos poner en nuestra computadora, por ejemplo en el Excel, una tabla que tenga 2 a la 84 por 2 a la 84 entradas. Esas son muchas entradas. Son tantas entradas que no solamente no podemos hacerlo, sino que no nos alcanzan los átomos que tenemos en el universo para fabricar una computadora que pueda almacenar en una memoria toda esa información. ¿Y qué es lo que estoy diciendo acá? Bueno, es que en realidad necesitamos otra forma para poder entender la aspirina, que es un sistema cuántico. Y esa otra forma es la computación cuántica. Si entender mecanismos de, por ejemplo, acción de fármacos no fuera demasiado interesante, también otra aplicación o necesidad a esta altura del partido, diría, es entender cómo desarrollar nuevos materiales, que por supuesto tiene un impacto enorme en la industria energética, entre otras. Bueno, la computación cuántica habilita a eso. La computación cuántica no puede. Si el sistema es suficientemente grande. Y fíjense que si hablamos de moléculas ya, nos quedan demasiado grandes. Hay muchísimas, muchísimas moléculas, tanto en materiales como en medicamentos. Entonces, la propuesta de la computación cuántica es muy, muy interesante desde esta perspectiva. Tan concreto es el punto en el que estamos, que en marzo del 2012 se publicó en una revista científica que se llama Science, acá está el link al paper, un estudio que muestra en colaboración con D-Wave, que es una empresa que desarrolla computadoras cuánticas, cómo podemos utilizar ya computadoras cuánticas que existen para estudiar materiales que sin esas computadoras cuánticas jamás podríamos estudiar. Pero bueno, este es otro estudio en el cual se analizan la acción de diferentes medicamentos en colaboración con AstraZeneca. No sé si se acuerdan de AstraZeneca, es la empresa que hacía vacunas. A mí me trae recuerdos medio de la pandemia y tal. Pero bueno, a lo que voy con esto es que no es abstracto, es muy concreto. Detrás no solamente está AstraZeneca, sino que está también Nvidia. También pueden ver este trabajo. Y la computación cuántica en este aspecto es habilitante. Permite estudiar sistemas cuánticos, como por ejemplo moléculas, como por ejemplo materiales, que la computación clásica no permite estudiar. Ahora, quizás uno diría, bueno, macanudo, está la industria farmacéutica, la industria de los materiales, pero ¿es para tanto? Y la verdad es que sí, porque con la computación cuántica conocemos una forma de romper claves de encriptación que son utilizadas como una primitiva, como algo que nos aferramos a ello para mandar información de forma segura, que es el código RSA. Y para, por ejemplo, entre otras cosas, se usa muchísimo. Acá hay un resumen en Keyfactor. Por ejemplo, para encriptar información y poder hacer transacciones entre bancos, entre otras cosas. Entonces, con una computadora cuántica podríamos romper ese esquema de encriptación. Entonces, hay que prestarle un ojo, o más que un ojo. Muy, muy brevemente, y muy para sintetizar un poquito, este mecanismo por el cual encriptamos información, el RSA, se basa en un problema matemático que es muy difícil de resolver, que es factorizar un número en sus factores primos. ¿Ok? Ese problema es tan difícil de resolver utilizando una computadora clásica que llevaría la edad del universo para un número suficientemente grande poder descomponerlo. Ahora, tenemos una forma de hacerlo que se llama el algoritmo de Shor. Este es el link.
al paper, que no es exponencial. Entonces, eso facilitaría un estimativo. Un estimativo pueden encontrarlo, pueden encontrar más detalles en estos recursos, pero un estimativo, por ejemplo, es que para romper una clave que se usa, un esquema suficientemente difícil para una computadora clásica de 2048 bits, llevaría la edad del universo clásicamente, pero si utilizamos una computadora cuántica del tipo que mostré en la foto, aunque un poquito mejorada, y vamos a hablar de eso en un ratito, nos llevaría una semana. Entonces, van a desaparecer los secretos de Estado, van a desaparecer las comunicaciones seguras y tenemos que hacer algo con ello. El énfasis que quisiera hacer acá es que ya no es un desafío tecnológico, esta tecnología se está escalando, no hay dudas hoy en día que vamos a poder implementar el algoritmo de Shor. No sabemos cuándo, pero estamos hablando de un lapso de años, no de siglos, y me animo a decir que estamos hablando de menos de 10 años. Es un problema de transformación social, ¿ok? Y no es que yo lo digo porque Matías, no sé, hizo un doctorado en física cuántica y le interesa mucho, no sé, conseguir trabajo, digamos, o cosas por el estilo. No, no, no. Esto lo dice el NIST, que es el National Institute of Standards and Technology en Estados Unidos. Está el reporte de cómo hacer una transición hacia lo post-cuántico para justamente proteger la información que hoy en día es muy sensible, ¿no? O sea, cualquier información. Y lo mismo, hace muy poquito, bueno, la Unión Europea siempre va un poquito más atrás, está este reporte sobre también cómo transicionar hacia una criptografía que sea post-cuántica, o sea, que esté considerando estas vulnerabilidades que aparecen porque vamos a tener computadoras cuánticas, ¿ok? Entonces, el mensaje es, che, hay que prestarle mucha atención y no somos los primeros que le decimos hay que prestarle mucha atención, sino que están estas organizaciones y es algo que está ocurriendo a nivel mundial. ¿Qué es la computación cuántica? Por supuesto, hay doctorados, hay carreras, hay vidas enteras dedicadas a intentar responder esta pregunta. Que yo creo que esta pregunta se va a responder también en la práctica, a medida de que usemos más y más las computadoras cuánticas, vamos a poder definir mejor esa pregunta. Pero en lo concreto, la computación cuántica es un esquema de computación que explota fenómenos de la física cuántica, que la física cuántica es rarísima. Este es mi dibujo favorito, que lo hizo Wojciech Zurek, que es uno de mis héroes en la física, que estudia justamente, Zurek, cómo es que estos fenómenos tan raros de la física cuántica, que es como muy fundamental, de que está hecho el universo, los átomos y tal, cómo emerge nuestro mundo clásico. No nos vamos a meter en eso ahora. Con las computadoras lo que nos interesa es decir, mira, las computadoras funcionan con bits de información que son 0 o 1 y son deterministas. Vos ejecutás un algoritmo y te da una respuesta. La computación cuántica funciona con algo que se llama quantum bits. Y esos quantum bits pueden estar en superposición cuántica. No sé si escucharon alguna vez hablar del gato de Schrödinger, que está vivo y muerto al mismo tiempo. La computación cuántica explota esos fenómenos y otros fenómenos, por ejemplo, las correlaciones cuánticas, que son fundamentales para poder, por ejemplo, ejecutar el algoritmo de Shor, que recuerden que es el que hackea las claves de encriptación. Bueno, ¿cómo
construimos una computadora cuántica? Si explotamos la analogía del auto, entonces podemos pensar que hay diferentes tipos de motores, diferentes computadoras que funcionan en base a diferentes mecanismos. Por ejemplo, esta que mostré acá, la de la foto, es el mecanismo que está en la plataforma que están apostando Google e IBM, que son qubits superconductores, que funcionan, entre otras cosas, gracias a un fenómeno que se llama superconductividad, que es puramente cuántico. Y está perfectamente conocido hasta cierto punto. Otro día podemos seguir hablando más de cuáles son los desafíos de la superconductividad. Hay otra plataforma que están explotando, por ejemplo, PsiQuantum o Xanadu, que funciona en base a la fotónica, a la luz. Otra plataforma utiliza átomos directamente, o átomos neutros o iones. Y detrás de cada una de las plataformas no solamente hay estados que están apoyando esto, sino que lo están liderando grandes empresas, con presupuestos que van del orden de los miles de millones de dólares. Bueno, no sabemos muy bien cuál es la mejor plataforma. Quizás resulte que hay algunas plataformas que van a ser mejores para un tipo de problemas, otras para otro. Realmente es una pregunta abierta. En la teoría, todas son computacionalmente equivalentes, pero en la práctica, bueno, la teoría es otra. Entonces, bueno, si les interesa este ABC cuántico, vamos a seguir con este ciclo de charlas. Pero ahora me gustaría poder contar un poco más dónde estamos parados, más allá de la foto de los CEOs de Google o de IBM. Para entender dónde estamos parados, esta es una foto de las computadoras de IBM que funcionaban con las tarjetas perforadoras en el 41. Son salas enteras donde hay computadoras y esta es en el 60 ya con transistores y tal. Evolucionó muy rápido, si vemos del 41 al 60 son 20 años, ¿ok? Esta es una foto, bueno, un rendering de la sala, de una de las muchas salas que tiene IBM, creo que esta es en Nueva York, ¿sí? Para alojar una computadora cuántica. En 2025, esto es, bueno, es real, tenemos una computadora cuántica como la de la foto. La idea es que hacia 2033 ocupe toda la sala, que, bueno, hay un poco una analogía con cómo era la computación clásica, ¿no? Con estas salas llenas de computadoras. Entonces, hay diferentes formas de medir cuán buena es una computadora cuántica, cuán grande, si ocupa una sala, si no, eso depende mucho de qué plataforma. Pero si tuviéramos que poner una línea y utilizar la metáfora del auto, hoy estamos más o menos acá, con creo que no encontré una foto de un fitito, pero déjenme decirle fitito. En 2019 estábamos en estos autos que eran medio símiles carruajes y no sabemos muy bien, no lo sabemos, puede ocurrir de acá a muy poco tiempo. De hecho, yo supongo que en algún momento van a tener que ser un secreto de Estado, porque es casi obvio. ¿Cuándo vamos a tener este Ferrari que mostraba? No lo sabemos. Hoy en día tenemos del orden de 1000 qubits. Las computadoras que tenemos ahora son fantásticas, son fabulosas. De hecho, nos permiten hacer experimentos que no podríamos haber hecho bueno, me animo a decir, hace 3 meses no podríamos haber hecho, o no podríamos hacer, los experimentos que mostré en la foto, que más que experimentos son casos de uso de IA generativa o de primitivas computacionales. Sin embargo,
no tenemos suficientes qubits como para poder mantener estos fenómenos cuánticos, como la superposición y el gato de Schrödinger, por demasiado tiempo y ejecutar algoritmos como, por ejemplo, el algoritmo de Shor. Todavía. Hay muchísimas métricas de cuán buena es una computadora cuántica. Depende, por supuesto, de la plataforma, depende de cuántos qubits, pero también depende de, a los qubits uno les aplica compuertas, que son operaciones, en similitud con los circuitos clásicos de computación. Cuántas compuertas podemos aplicar y tal. Pero ahora, para que se hagan una idea, esto es muy complejo. Muy complejo construir una computadora cuántica. Para esta plataforma en particular, que es superconductores, superconducting qubits, necesitamos lograr bajar la temperatura a el orden de mini Kelvin. Eso es mucho más frío de lo que hizo el último invierno. Son menos 273 grados, que están muy cerca del cero, lo que los físicos decimos el cero absoluto. No se puede bajar más de esa temperatura. Para que se hagan una idea, es el punto más frío que tenemos en el universo. Está más caliente que el espacio exterior. Sobre eso, uno tiene que operar y hacer computación. Y sobre eso estamos haciendo computación hoy en día. Por eso, más allá de las métricas y tal que los expertos un poco utilizamos para decir, mira, esta compañía logró esta métrica, el quantum volume y lo que sea, lo que es importante es que estamos realmente operando sobre los límites de la naturaleza. Y sobre eso estamos haciendo cosas fantásticas. Para que se hagan una idea, más allá de operar sobre los límites de la naturaleza y tal, a uno podría decir, bueno, ok, ¿qué cosas puedo hacer con una computadora cuántica que no me dejan hacer las computadoras clásicas? Por ejemplo, esta es una foto de un centro de supercomputación que está en Barcelona, donde ejecutamos, mi grupo ejecuta, es algo rutinario. Mandamos programas acá, se llama un clúster de computadoras o High Performance Computing Centers, que tiene muchísimas computadoras y en su conjunto es muy potente y por eso le decimos supercomputadora. Entonces uno podría decir, bueno, ok, hago esta supercomputadora y ¿qué programas puedo correr acá? ¿Y qué programas puedo correr acá? Y a ver si puedo vencer a la supercomputadora con una computadora cuántica. Bueno, eso que uno diría, bueno, sí, es lógico, qué sé yo, es algo que quizás ahora ya quedó un poco viejo. No es mi intención desactualizar y tal, pero no es mi intención decir, estamos desactualizados, perdón. Pero un poco es lo que se discutía hace 5 años. Si existen algoritmos que podemos ejecutar en esta y no en esta más rápido. Ahora mismo, bueno, acá hay algunos links y tal de los papers, de esa batalla académica que le digo. Ahora mismo estamos en este punto, ¿ok? Donde ya estamos seguros de que existen estas tareas, estamos seguros de que hay problemas que puede ejecutar la computadora cuántica, que estas supercomputadoras no pueden ejecutar. Y entonces, lo que es ahora un poco la novedad, lo que se está no solamente investigando, sino desarrollando, hay empresas enteras muy grandes que están dedicadas a esta intersección entre supercomputadoras y computación cuántica. Para poder dimensionar esto un poquito, la supercomputadora más potente del mundo, que es la que está en
en un laboratorio nacional de Estados Unidos que se llama Oak Ridge, compró, de nuevo, el 2 de septiembre, es algo muy nuevo, muy reciente, compró una computadora cuántica para incorporar en su stack y poder hacer que ciertas partes del problema se ejecuten en una computadora cuántica y el resto se ejecute en la supercomputadora. Entonces, ahora se está trabajando muchísimo sobre el diálogo entre estas dos máquinas. No solamente en Estados Unidos, también en Europa. Tommaso, revisando, bueno, quienes estaban un poco en esto, Nvidia y tal, bueno, el mensaje es que están todos muy metidos. Quizás a modo de hardware, me gustaría comentar que quizás hace un año yo no hubiera dado una charla con este calibre, con este mensaje y tal, y venimos inesperadamente bien. No sé si recuerdan que salió bastante en la tele, en los diarios, en Twitter, el chip de Willow de Google, que bueno, es como cuando ChatGPT saca un nuevo modelo y tal, bueno, es un anuncio, después tiene cosas buenas, cosas malas, pero los resultados de Willow son impresionantes. Son impresionantes porque nos dan un indicio de que ya tecnológicamente somos capaces de escalar las computadoras cuánticas para que preserven por suficiente tiempo estas superposiciones de estados cuánticos y nos permitan ejecutar algoritmos suficientemente complejos. Entonces, bueno, todo bien con hackear las claves, con poder estudiar sistemas químicos, que entre ellos materiales o entre ellos medicamentos, pero la pregunta es, ¿hay más? Y la verdad es que sí, hay más. Lo que me gustaría que se lleven de esta charla de mensaje es que la física cuántica redefine cuáles son los límites para procesar la información, cuáles son los límites de la naturaleza y ve la naturaleza como información. Entonces la pregunta es, ¿cómo podemos sacarle el jugo a las piedras lo máximo posible para operar sobre esos límites? Y de eso se trata la segunda revolución cuántica. No tanto la primera, que tiene que ver con conocer esos límites y poder medirlos, y fíjense en lo que resultó, que fue el transistor, sino en cómo poder operar sobre eso y hacer computación y hacer, entre otras cosas, inteligencia artificial. Bueno, esto quedó pixelado, pero es una tabla sacada de este reporte de la gente de Amazon. Amazon tiene un equipo de computación cuántica. De cuánto tiempo llevaría ejecutar un algoritmo en una computadora cuántica y cuánto en una clásica, el mejor que conocemos. Y lo que vemos acá es que para un montón de problemas, como por ejemplo caminatas aleatorias o hacer el Principal Component Analysis, que es algo fundamental cuando uno hace Machine Learning, o encontrar la solución a un sistema de ecuaciones lineales, que es algo también fundamental para un montonazo de problemas. Por ejemplo, modelar, hacer un modelo, que eso no solamente la naturaleza, qué sé yo, bueno, quienes conocen, los ingenieros que estén escuchando y tal, se darán cuenta, los que no estén escuchando, esto es algo muy fundamental. Bueno, en todos estos y más problemas, la computación cuántica tiene algo que decir. Y en general es algo muy potente que decir. Entonces, no necesitas tener un equipo en Amazon para poder trabajar en computación cuántica. No necesitas ser IBM, no necesitas ser Google. Hoy en día, vos podés, desde tu casa, desde tu laptop, programar
hay diferentes lenguajes de programación y enviar un algoritmo de computación cuántica, le decimos algoritmo cuántico, se escribe en un montón de lenguajes, por ejemplo, en Python, y lo puedes ejecutar, entre otras, en la computadora de IBM. Pero hay muchísimas otras. Por ejemplo, NVIDIA, y todo esto, como en cualquier momento de transición y tal, está en constante ebullición y siempre cambia lo que es mejor, lo que es peor, siempre la tecnología va evolucionando para mejor, en este caso. Hoy en día, que es 24 de septiembre, yo creo que, no creo, o sea, si hay que invertir tiempo y recursos en aprender a programar en un entorno de computación cuántica, mi apuesta, y es lo que estoy intentando hacer en mi grupo, es ir por NVIDIA, ¿ok? Que tienen, esto va a ser muy técnico, muy breve, el simulador de computación cuántica más potente que hay, y tiene mucho sentido que lo tengan porque funciona con GPUs, que es lo que NVIDIA desarrolla. Entonces, les invito a que exploren los diferentes entornos de programación y en particular PennyLane, que es un lenguaje de programación que desarrolló Xanadu, que es una empresa canadiense, que tiene un montón de recursos didácticos también, no solamente para aprender a ejecutar algoritmos y tal, sino para entender un poco mejor la teoría de computación cuántica, más allá de lo que nosotros podamos decir desde este ciclo de charlas. Entonces, mensaje. Hay computación cuántica y hay cada vez más en creces ingeniería del software cuántico, porque todo esto hay que aprender a manejarlo, a controlarlo y hay que construir sobre todo esto programas. Entonces, estos límites de los cuales hablaba, de la naturaleza, no solamente están en la computación. Por ejemplo, si podemos con una inteligencia artificial generativa hacer un modelado de una distribución de probabilidad suficientemente compleja, bueno, con las tecnologías cuánticas podemos operar sobre esos límites. Pero en la, digamos, vida de un tecnólogo en la industria, o en las diferentes industrias, va más allá de hacer computación y va más allá de agarrar la computadora. A veces necesitamos medir. Bueno, acá tiene muchísimo también la física cuántica y las tecnologías cuánticas que aportar. Para la precisión, por ejemplo, cuán precisa puede ser una medida. Ahora sí, de nuevo para los ingenieros, la dispersión que uno comete, esto es teorema de central del límite puro y duro, escala como 1 sobre raíz de n cuando ampliamos n muestras. Bueno, la física cuántica es más precisa. Provee el mejor scaling, que es 1 sobre n. A la hora de la práctica, tenemos ciertos dispositivos de sensado que explotan los fenómenos cuánticos, pueden y son más precisos. Los invito a leer un poco más del review si quieren saber. Pero, de nuevo, esto no es un ejercicio teórico. Hay empresas, por ejemplo, DARPA, que es el Departamento de Defensa de Estados Unidos, es la agencia que financia los proyectos. Hace muy poquito, esta noticia es de mediados de agosto del 2025, financió a una empresa de control, bueno, de sensado cuántico que se llama Q-Control, son australianos, un dispositivo de sensado cuántico que permite la navegación sin GPS, pudiendo medir variaciones muy pequeñas que no se pueden medir de otra forma del campo magnético de la Tierra. Bueno, se imaginan que no utilizar el GPS es muy necesario justamente para las aplicaciones militares, pero se me hace que también hay otras aplicaciones. Bueno, hablando de otras aplicaciones,
Después podemos discutir las aplicaciones de GPS Free Navigation. Pero el sensado cuántico no solamente va para la industria militar, y eso está bueno saberlo, sino también para hacer imágenes médicas, por ejemplo, medir sistemas biológicos. Esta es una empresa cerca, si mal no recuerdo, es alemana, que utiliza está desarrollando esta es una foto, de nuevo, no es un rendering, un resonador alternativo para poder hacer una magnetoencefalografía de la cabeza sin meterse uno en un tubo gigante. Bien. Una más. Una más. Estos límites. Hablamos de límites de la IA, por ejemplo, para poder samplear, decimos, para poder reconstruir distribuciones de probabilidad, como por ejemplo ChatGPT. Vos hablas con ChatGPT y te responde algo. Esa respuesta tiene que ver con samplear, con poder decirnos algo aleatoriamente. Eso tiene límites. Y vimos que la computación cuántica puede extender esos límites exponencialmente. No es poco, sino que es mucho lo que expande. No solamente va en la computación, sino que también va en cómo poder medir señales, que pueden ser muy tenues, como variaciones en el campo magnético de la Tierra, y nos pueden servir para navegación, o también pueden ser señales magnéticas que están en nuestra actividad cerebral, o también el corazón, y hay muchísimas otras. Una cosa muy importante también es las comunicaciones. Y acá hay muchísimo para decir, desde las tecnologías cuánticas, por ejemplo, utilizando un algoritmo cuántico que se llama Superdense Coding. Esto es muy, muy primitivo y muy fundamental, pero quiero que se queden con la idea de todas formas. Utilizando un qubit, podemos enviar 2 bits de información, ¿ok? Entonces, la idea es desarrollar con este principio, poder escalarlo y poder enviar mucha más información utilizando recursos cuánticos, ¿ok? Para esto se están construyendo, no es ciencia ficción, redes de comunicación cuántica en diferentes ciudades. Esta está en Estados Unidos, pero después en Japón tenemos otra y tendría que revisar si en Sudamérica no hay algo parecido. Yo creo que algún experimento se ha hecho en Buenos Aires, pero esto va más de infraestructura, intentando explotar la red de fibra óptica, por ejemplo, que tenemos, o también a través del aire. Hay muchísimo para charlar acá y de nuevo, uno de los ciclos, una de las charlas que vamos a hacer en estos ciclos está bastante dedicada a esto. Entonces, hay un montón de casos de uso. Vamos a mencionar 2 más. Okay. Una aplicación tiene que ver con poder utilizar estas computadoras cuánticas, así como podemos entender mejor la estructura de los materiales. De alguna u otra forma tenemos un mapeo, los físicos, para procesar esos materiales, para poder mapearlos a un problema de optimización. Si les sirve la analogía, esto sería un problema de optimización muy complicado donde tenemos que encontrar el pozo acá y la computación cuántica lo mapea a un problema más fácil. ¿Ok? Esto no es una idea de un grupo aislado y tal, sino que, de nuevo, hay un grupo de IBM, pero el grupo de IBM es el que lidera la colaboración internacional de optimización cuántica, donde hay, digamos, un consorcio de, diría, cientos de grupos de investigación y también empresas. Cuando hablamos de investigación, en general, en computación cuántica hablamos de empresas. Y después una cosa que no quería dejar de mencionar, que es un poco lo que se dedica a mi grupo de investigación en Barcelona, la inteligencia artificial cuántica. Que el gran problema que tenemos hoy, más allá de que la distribución de ChatGPT sea muy
complicada y la podamos expandir y ampliar y que las respuestas sean mejores y tal, eso tiene límites. De hecho, se están reactivando centrales nucleares para alimentar estos modelos de inteligencia artificial, porque consumen mucha energía. La pregunta es si podemos mejorar la eficiencia de estos modelos utilizando computación cuántica. Y la otra es si de alguna otra forma podemos entender los fundamentos del aprendizaje desde un punto de vista de computación cuántica. Estas son preguntas que tienen bastante relevancia, como verán. No sé si habrá alguien en esta audiencia que no usa ChatGPT. El futuro de consumo energético de la IA pinta bastante mal. Entonces, explorar los usos de computación cuántica para esto tiene bastante sentido. También de otras. En este caso particular también tiene mucho sentido estudiar otros métodos de computación alternativos. Entonces, para ir cerrando, la computación cuántica, yo creo, y las tecnologías cuánticas vienen a ofrecer un montón de casos de uso. Y por supuesto, cada caso de uso tiene limitaciones. Hoy en día estamos operando sobre esas limitaciones tecnológicas y expandiendo esa barrera de la tecnología. Y estamos un poco surfeando esa ola. No es que no tiene límites la tecnología cuántica, pero entendemos esos límites como una cosa fundamental de la naturaleza. La IA no opera sobre esos límites fundamentales de la naturaleza. La tecnología cuántica sí. Entonces, ¿qué es lo que me gustaría que se lleven de esta charla? Que las tecnologías cuánticas realmente se comercializan, hay iniciativas en todo el mundo, hay industria, hay mercado y va en creces. Desde un punto de vista de alguien que estudió física, después hizo un doctorado, ahora, bueno, dirigir un grupo de investigación y pensar direcciones hacia el futuro, realmente, hablando desde la sinceridad, no sé hacia dónde va todo este campo. Hay muchísimas industrias que van a ser impactadas por todo esto, pero no tenemos nada claro hacia dónde va a ir. Pero lo que sí está claro es que estamos yendo y estas iniciativas están cobrando vida con una inercia demasiado fuerte. No sé muy bien con esa inercia qué es lo que sucederá acá en la región. Hablo Argentina, hablo Sudamérica. Yo creo, y acá me permito opinar, que es muy importante que articulemos, así como en África está el Quantum Africa Consortium. Bueno, en Sudamérica es muy importante, también para el desarrollo. Bueno, si hay que preocuparse con esto, yo no soy quien para decir si hay que preocuparse o no, pero una buena pregunta que hay que plantear es cuánto costó, ¿no? el cambio de paradigma de IA, o está costando. Y creo que recién ahora se está empezando a legislar en IA. ¿Y cuánto va a costar el cambio de paradigma con computación cuántica? Son preguntas a esta altura del partido al aire, pero muy, muy candentes. Y otra pregunta más que creo que está bien para cerrar es, con todos estos autos y analogías que hice en la charla, tenemos que preguntarnos seriamente, pero muy seriamente, quiénes van a manejar esos autos, o sea, quiénes van a programar las computadoras cuánticas, quiénes van a enseñar a programar esas computadoras cuánticas a nivel regional, porque si bien ahora son códigos abiertos y tal, no va a pasar mucho tiempo en el cual se transformen en secretos de Estado y tal.
Y yo creo que son preguntas que nos tenemos que hacer ahora. Y en parte nos estamos haciendo, habría que darle más énfasis y celebro el entusiasmo de Practia para con esto. Entonces, con esto creo que está bien ir cerrando y supongo que habrá algunas preguntas. Tenemos una pregunta, Matías, no sé si la podemos decir antes del cierre. Espero que la pregunta es, si no te puedes desmutear el micrófono, me muero. Sí, obvio, ya cerramos. Este es mi mail y bueno, nada, sí, súper abierta a preguntas del tipo que sea. Gracias. Se escuchó la charla, ¿no? Espero. Sí, perfecto. Ay, menos mal. Matías, ¿me escuchas bien? Sí. Perfecto. Tenemos la pregunta de Alejandro, que dice, por un lado tenemos la colaboración entre supercomputadoras y computadoras cuánticas que mencionaste que se está intentando lograr en los últimos 5 años. Y ahí los dos mayores problemas actuales entiendo que son la comunicación entre ellas y el tema del enfriamiento cercano al cero absoluto para lograr estabilidad. Por otro lado, tenemos los simuladores de computadoras cuánticas que mencionaste al final con NVIDIA, que entiendo que se logran justamente con supercomputadoras. Acá, ¿están esos mismos dos problemas? ¿O para instancias chicas de los algoritmos cuánticos se pueden probar sin dificultades? Qué buena pregunta, gracias Alejandro. A ver, hay muchas preguntas acá que la respuesta es no sé, y en parte porque no sé tanto y no soy tan inteligente, pero hay un pequeño componente, más allá de mi humildad, que tiene que ver con que son preguntas abiertas de investigación y esa investigación, la transferencia de conocimiento que hay en este campo es brutal. Preguntas de investigación se transforman en productos muy rápido. Un par de cosas que aclarar. Una cosa fundamental a la hora de hacer una computadora cuántica es poder mantener estos efectos cuánticos lo máximo posible. Y cuando uno hace computación, inevitablemente ocurren errores. Y entonces necesitamos desarrollar algoritmos que corrijan esos errores. En las computadoras clásicas eso está súper entendido. ¿Cómo hacerlo en una computadora cuántica? No está del todo entendido. En parte, les invito a explorar un poco lo del gato de Schrödinger más tarde, pero la idea es que si vos medís un sistema cuántico, el sistema cuántico colapsa a uno de los posibles estados en los cuales antes estaba en superposición. Para observar el error pasa algo similar. Si vos observas el error, destruís el sistema cuántico que estaba haciendo toda la computación. Entonces, la respuesta a eso es agregar mucha redundancia y para eso necesitamos más qubits. Entonces, ¿qué tiene que ver con la pregunta de esto? Tiene que ver con que los algoritmos de corrección de errores hoy en día no están sincronizados con la velocidad de los algoritmos cuánticos. Y todo eso, ¿cómo hacer para dialogar? Para que la electrónica sea pero muy rápido para corregir esos errores, es un tema que se está recontra investigando, porque uno puede ser muy rápido a la hora de hacer un algoritmo cuántico, pero si después necesitas una computadora clásica que corrija los errores en tiempo real, pero tarda demasiado, entonces esa ventaja cuántica la perdés. Bueno, ese es un desafío tecnológico que hay hoy en día. Otro desafío tecnológico tiene más que ver con cómo pones a dialogar dos computadoras cuánticas que pueden estar muy cerca, no es que una está en Nueva York y otra está en, qué sé yo, en La Matanza, sino que pueden estar en la misma sala, como esto que había contado, la de IBM, bueno, la perdí, está por ahí, esta. Suponete que acá y acá hay una computadora cuántica, pero no es que
copias el estado cuántico y lo pegas acá, sino que necesitas un canal de comunicación para que puedan colaborar entre ellas. Son dos nodos de computación cuántica. ¿Cómo establecer ese vínculo entre los dos nodos? Es un problema de comunicación cuántica. Y bueno, hoy en día se está investigando muchísimo en IBM sobre cómo hacer esas conexiones. Que no basta con utilizar los cables de fibra óptica que tienen los clusters como el Supercomputing Center en Barcelona o tantos otros, o el CERN, sino que necesitamos implementar algoritmos de comunicación cuántica para eso. Un chiquitito más tiene que ver con que no necesariamente, no era mi intención que nos quedemos con la imagen de que tenemos que operar en el cero absoluto. Eso es un desafío muy concreto de una plataforma que es la que está apostando IBM o Google, que se llama qubit superconductores. Después hay otras plataformas que operan, por ejemplo, a temperatura ambiente. Están las trampas de iones, pero también están la computación cuántica fotónica, y cada una tiene sus ventajas y desventajas. Todas lo que hacen es recrear un sistema cuántico en la naturaleza. Ahora, si lo que uno quiere hacer es en 2025 programar y estar súper seguro de que lo que va a enviar a la computadora cuántica funciona, lo que necesita es hacer pruebas de concepto. Y para hacer pruebas de concepto en nuestro laboratorio, que es un poco nuestras computadoras que tenemos en casa, necesitamos simular el sistema cuántico. No sé si se acuerdan que necesitamos simular esto. ¿Ok? Para simular esto, si se acuerdan, podemos simular sistemas cuánticos que son pequeños. ¿Se acuerdan que la molécula de aspirina, creo que era, tenía 84 electrones y no la podemos simular? Pero si tenemos unas 30 partes, sí la podemos simular. Hasta 33 más o menos va bien. Ya 34 no, 35 tampoco, y de ahí para arriba no se puede. Pero la pregunta es, ¿qué clase de computadoras y qué clase de algoritmos son los mejores para simular sistemas cuánticos? En eso, NVIDIA tiene muchísimo que aportar, explotando un poco los algoritmos, bueno, los algoritmos y el hardware que hace hay como un eco, de inteligencia artificial. El estado del arte está un poco ahí y en algoritmos que se llaman redes tensoriales. Súper contento de discutir todo eso. NVIDIA no solamente está en la simulación cuántica, y eso creo que está muy bueno que se queden con esa idea, sino que también está en la tarea de facilitar el puente entre la computadora cuántica real y los clústeres de computadoras clásicas. Ya estamos... perdón, muy largo. Matías, dejemos algo para el seminario. ¿Qué te parece? Ay, sí, perdón. Bueno, sí. Hay mucho que hablar. Bueno, quiero agradecerte, Matías. Quiero agradecer a todos los que estuvieron acompañándonos hasta aquí. Como ven, Matías tiene muchísimas cosas para decir sobre este tema y afortunadamente vamos a contar con la oportunidad de tener un seminario coordinado por él. La primera instancia va a ser el 9 de octubre, en esta misma hora, por este mismo Vaticanal. Y después seguirán 2 sesiones más separadas por 15 días cada uno. Y ahí tendremos oportunidad de seguir escuchando a Matías y que nos pueda explicar todas estas cosas. Muchísimas gracias, Matías. Muchísimas gracias a todos los que nos acompañaron hasta ahora. Nos veremos dentro de, ¿son 2 semanas? ¿3 semanas? Cosa. 2 semanas. Nos veremos dentro de 2 semanas. Bueno. Muchísimas gracias.